¿Qué es el pecado? Es una pregunta que debemos resolver en aras de comprender la obra de salvación que Dios desea realizar en el ser humano. Por lo general, el pecado se ve como un aspecto externo del hombre que se evidencia en las obras. ¿Pero es solo algo externo? ¿Habrá posibilidad que en vez de esto el pecado more dentro de nosotros? En el video de hoy veremos lo que nos dicen las palabras hebreas y griegas para definir esta enfermedad que todos padecemos. Si estás interesado en este tema, te invito a que puedas ver este video hasta el final y comentar aquellas cosas que más te gustaron. No olvides suscribirte, ya que estaremos subiendo más contenido con respecto a esta temática. Ahora bien, sin más, ven y sígueme. El hebreo nos ofrece a lo menos 4 términos principales para definir el pecado. El primero de ellos es hatá, que aparece unas 193 veces y básicamente significa no alcanzar la marca o no dar en el blanco, como cuando se tira una flecha. En un sentido práctico, la palabra subraya un acto, una manera, un estilo de vida o una actitud que hace que la persona no alcance la marca esencial o esperada para mantener una correcta relación con Dios. Si medimos la intencionalidad en este pecado, podríamos ver un buen ejemplo de ello en el pecado cometido por Moisés en las aguas de la rencilla, que fue un impulso de la ira y la incredulidad. Mas, aunque no había una gran intencionalidad, seguía siendo pecado y fue juzgado como tal. Te dejaré en el enlace para que puedas ver también el video del análisis de esta historia. Por un lado tenemos la ley de Dios, en el otro el hombre. El hombre natural, por su estilo de vida y actitud, no alcanza la norma de Dios. Esto hace que se produzca un quiebre en la relación con el Creador. Avanzando tenemos otro término, avón. Es un término profundamente religioso. Aparece en el Antiguo Testamento unas 229 veces. Se traduce casi siempre como iniquidad ante Dios, incluyendo la idea de castigo. La primera vez que aparece fue utilizado con este énfasis en la historia de Caín y de Abel. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo, avón, para ser soportado. También se refiere a algo falso, fraudulento, torcido, insolente, vanidoso. Avón presenta el pecado como perversión de la vida, o sea, torcerla fuera del camino correcto. Una perversión de la verdad, torcerla hacia el error. O una perversión de la voluntad, doblar la rectitud a una desobediencia deliberada. Por lo tanto, podemos decir que avón va mucho más allá que hatá, debido a que incluye un elemento de intencionalidad inicua o mala. En la cúspide de la intencionalidad se encuentra pesha, que es utilizado unas 135 veces. Significa una violación deliberada, premeditada o intencional de una norma o un principio. Es una negativa persistente a someterse a una autoridad legítima. También podemos ejemplificar a pesha de la siguiente manera. 2 personas o naciones realizan un contrato donde las 2 partes se comprometen a cumplirlo, pero uno de los 2 decide intencionalmente quebrantar este pacto. Podemos ver un ejemplo de ello cuando el pueblo de Israel decidió apartarse del gobierno de Roboam y se estableció como un nuevo reino encabezado por Jeroboam. De las palabras utilizadas en el hebreo, pesha representa la forma más grave del pecado, ya que el elemento de intencionalidad se encuentra presente en todo momento. Y por último, rezá, que aparece 30 veces en el Antiguo Testamento y significa desencajado, estar suelto, no amarrado. Y se refiere a la condición vacilante de los impíos que son llevados de un lado al otro y viven en confusión. También puede utilizarse para denotar el sentido de impiedad, por lo tanto, culpabilidad de un delito. El término también se refiere a ser culpable de hostilidad contra Dios y su pueblo, como lo fuera Faraón con Dios e Israel en Egipto.
Hagamos un alto para que recordemos lo que hemos visto. Dijimos, el pecado es no alcanzar la marca. El pecado es un acto que se comete contra la voluntad de Dios. Es una vida de abierta rebeldía contra la dirección de Dios. Podemos entonces decir que el pecado es una rebeldía interna, donde se rechaza a Dios y esto ocasiona una relación inaceptable con los demás seres humanos. David escribió en el Salmo 51, versículo 4, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. En el Nuevo Testamento tenemos 6 términos principales para definir el pecado. Veremos cómo uno de ellos hace que el pecado tome una nueva dimensión. Hamartía es el término usado con mayor frecuencia en el Nuevo Testamento. Se lo utiliza 175 veces. Literalmente significa no dar en el blanco. Sin embargo, la palabra se utiliza para describir algo de grave magnitud que coloca al pecador a distancia de o en oposición a Dios. Hamartía connota fracaso deliberado en alcanzar la norma de Dios. Hamartía pone de manifiesto la decisión del ser humano a ser hostil contra Dios. Hamartía también nos muestra que el pecado es universal y revela que estamos bajo su dominio. Hamartía reina y señorea sobre nosotros y nos ha hecho sus esclavos. Ninguno de los términos anteriores mostraron esta cara del pecado, donde el hombre se hace siervo de un reino gobernado por el pecado. Pasemos ahora a un término que define de manera particular una acción en que incurrimos en repetidas ocasiones. Paracoe significa dejar de escuchar. Aparece 3 veces en el Nuevo Testamento y es traducida como desobediencia. Esta acción de no escuchar a Dios se realiza con el objetivo de escucharse a uno mismo. ¿Te ha pasado a ti? No sé tú, pero a mí me ocurre. Deseo ser sabio en mi propia opinión en algunas ocasiones. Parábasis se utiliza 7 veces y significa ir al otro lado, pasar más allá y por lo tanto ir a un territorio prohibido. Este término se describe como un rompimiento deliberado de la ley de Dios. Por lo tanto, es ir a una zona prohibida. Este término se traduce generalmente transgresión o desobediencia. Esa acción de ponernos en un territorio prohibido muestra ese sentido de separación o alejamiento que tanto ocurre cuando nos relacionamos con Dios. No nos mintamos, nos cuesta mantenernos en una constante comunión con Dios. El acto menos deliberado en nuestros términos griegos lo define paráctoma, que es usado 23 veces e indica caer cuando se debiera estar de pie, o falta, y comúnmente se traduce como una ofensa. Aunque en su definición sea la de menor gravedad, esto no le libera de ser contraria a Dios. Por ende, este término no excusa el pecado. No se pretende en este sentido clasificar el pecado, sino el de observarlo en todos sus contextos. Anomía es el término más clásico para definir el pecado. Aparece 14 veces en el Nuevo Testamento y sugiere desprecio o violación de la ley. Se traduce como iniquidad, maldad. La palabra describe la condición de una persona que vive y actúa en contra de la ley de Dios. Este término es utilizado en la conocida fórmula de Primera de Juan capítulo 3, versículo 4, donde se define el pecado como transgresión de la ley o anarquía. Nuestro último término es adiquía, que conlleva el sentido ético de injusticia o la ausencia de justicia y se traduce como impiedad y extravío. También se usa este término en el sentido de injusticia o delito contra otro ser humano. Hemos aprendido que el pecado es no alcanzar la expectativa de Dios. El pecado es extraviar el camino, la verdad y la voluntad. Es una violación deliberada de una norma o principio. El pecado es cerrar nuestros oídos para no escuchar la voz de Dios. Es estar en un lugar prohibido. Es la transgresión de la ley o anarquía. Es una ofensa. El pecado es un gobernante.
Si bien es útil repasar la terminología bíblica para la palabra pecado, a fin de entender la complejidad del concepto, estos términos por sí solos o colectivamente no nos llevan a una precisa descripción bíblica del término pecado. Mas lo que no podemos negar es que desde la terminología bíblica, el pecado no es una calamidad que sobrevino súbitamente a la humanidad, sino que es el resultado de una actitud activa y una elección consciente de parte del ser humano. Además, el pecado no es la ausencia del bien, sino que es no alcanzar las expectativas de Dios. No es una debilidad por la cual los seres humanos no puedan responsabilizarse, porque el ser humano, en la actitud o el acto de pecar deliberadamente, elige rebelarse contra Dios. En resumen, podemos decir que el pecado es un acto o actitud de rebelión contra Dios. Ahora solamente me resta pedirte que en los comentarios pongas la definición tuya de pecado. Recuerda también suscribirte, ya que seguiremos tratando esta temática en próximos videos. Comparte también con tus amigos a quienes veas que pueda interesarle este conocimiento tanto como a ti. Y recuerda, soy discípulo.